Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? La verdad es que damos muchas gracias a nuestro Dios por una nueva oportunidad, ¿verdad? Que Él nos da para poder juntos abrir su palabra y estudiarlas y a través de ella, pues meditar en todo lo que vamos a compartir en este día. Y hoy vamos a ver, siguiendo con nuestro estudio, otras dos características de nuestra obligación para con las Escrituras, para con la palabra de Dios. Y antes de verlas, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor con una oración. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, a ti te damos las gracias, Dios mío, porque una vez más tú nos permites tener la oportunidad de presentarnos ante tu palabra, Señor, abrirla y a través de ella poder adquirir el conocimiento de ti, Señor, que nos ayude a poder amarte más, desear servirte más, Señor, y adorarte como solo tú eres digno, Dios mío. Padre, confiamos, Señor, en que tú sigues usando tu palabra no solamente para nuestra edificación, sino también para seguir alcanzando, Señor, con ella a más almas, Dios mío, que puedan conocer y recibir esta revelación de tu verdad, de este Evangelio de salvación, y en tu infinita y grande misericordia y por tu gracia, Señor, tú puedas usar esta palabra para traer salvación a su vida. Si hay alguien que nos pueda estar escuchando, Señor, úsanos, Dios mío, con poder y usa tu palabra con poder para que también ella, Señor, esa persona pueda ser cambiada por ti y pueda ser traída a salvación, Señor. Y tú deposites en ella, en su corazón, esa esperanza de vida eterna, como así también has depositado en cada uno de nosotros. Ahora, Señor, por tu Santo Espíritu, danos discernimiento en tu palabra y que podamos gozarnos juntos de esta meditación. Gracias y es en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, que te lo pedimos. Amén. Bueno, si les parece bien, pues les recuerdo rápidamente, ¿verdad?, que hasta el momento hemos estado viendo cuatro características o hemos visto cuatro características de lo que es nuestra obligación, la obligación del creyente para con la palabra de Dios. Estas cuatro características que ya hemos visto son recibirlas, el orar con ellas, el alimentarnos de ellas y el obedecerlas. Y hoy vamos a ver otras dos características que todo creyente debe de tener y que todo creyente debe de vivir, ¿verdad? Ligado a la palabra de Dios. Y por un lado, esta primera característica que vamos a ver hoy es honrar la palabra. Y en segundo lugar, como veremos después, estudiar la palabra. Y esta primera característica, honrar la palabra, está muy ligada a una que ya pudimos ver anteriormente, que es la de recibir la palabra. Si como ya decíamos en aquella ocasión, cuando recibimos la palabra, nosotros recibimos esa palabra entendiendo de quién viene y lo que esto implica para nosotros, pues está claro que si esta proviene del Dios creador y soberano, entonces el lugar que debe de ocupar la palabra y la propia manera también en la que nosotros tenemos que tratar la palabra y con la palabra no puede ser ni de cualquier forma, ni tampoco, vamos a decirlo así, a la ligera, ¿verdad? Esta palabra, la palabra de Dios, debe de tener en nosotros, debe de ocupar en nuestras vidas un lugar preeminente. Y nuestra manera en la que nos acercamos hasta la palabra para leerla, debe de tener una consideración muy especial, una consideración tan especial que no la podemos tener ni siquiera con cualquier otro libro. Porque para el creyente, ¿verdad? Para cada uno de los hijos de Dios, tenemos que ver en la palabra a Dios mismo. Y por lo tanto, debemos de prestar especial atención a lo que en ella se nos dice. Y como ya también pudimos ver, no solamente prestar atención a lo que ella nos dice, sino obedecer lo que Dios a través de ella nos dice. Y miren, un maravilloso ejemplo, y además es un ejemplo muy hermoso de lo que estamos hablando, es el que nos podemos encontrar en el libro de Nehemías. Cuando aquellos judíos, los judíos que estuvieron en el exilio, ¿verdad? Después de 70 años de estar en cautividad en Babilonia, pues pudieron regresar a sus tierras. Y vemos en este libro, y especialmente como vamos a leer ahora en el capítulo 8, cómo ese pueblo le pidió a Esdras que les leyera la ley de Moisés.
Y vamos a ver cómo aquel pueblo, aquel pequeño remanente de Dios, ese pequeño remanente que Dios había permitido que regresara a su tierra, honraron gozosamente a Dios y a su palabra. Miren, me gustaría que me acompañaran. Vamos a leer este capítulo 8 de Nehemías. Y aunque solamente vamos a ver ahora el capítulo 8, yo sí que les animo, porque Nehemías la verdad es que es un libro bello de leer y con gran enseñanza, pues yo les animo a que cuando tengan tiempo lo puedan leer entero. Acompáñenme a leer Nehemías capítulo 8. Y dice así la palabra. Se reunió todo el pueblo, como un solo hombre, en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, Amén, Amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. También Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatei, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaías y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron el libro de la ley de Dios, traduciéndole y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Este día es santo para el Señor vuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. También les dijo, Id, comed la grosura, bebed de lo dulce, y mandad raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciendo, Callad, porque el día es santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Al segundo día, los jefes de casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas, se reunieron junto al escriba Esdras para entender las palabras de la ley. Y encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los hijos de Israel habitaran en tabernáculos durante las fiestas del mes séptimo. Y ellos proclamaron y circularon pregón en todas sus ciudades y en Jerusalén, diciendo, Salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmera y ramas de otros árboles frondosos, para hacer tabernáculos, como está escrito. El pueblo salió y las trajeron e hicieron tabernáculos para sí, cada uno en su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas,
y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad hicieron tabernáculos y habitaron en ellos. Los hijos de Israel ciertamente no habían hecho de esta manera desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día. Y hubo gran regocijo. Y leyó Esdras del libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. Celebraron la fiesta 7 días, y al octavo día hubo una asamblea solemne, según lo establecido. Hasta aquí la lectura, hermanos y amigos, de este precioso capítulo 8 de Nehemías. Y miren, un tema constante que nos encontramos en este libro, en el libro de Nehemías, entre otros temas, es que vemos que especialmente a partir de este capítulo 8, nos encontramos como ese pueblo, ¿verdad?, presta una atención cuidadosa a la lectura de la palabra de Dios y también a la hora de escucharla por parte de todos ellos, con el propósito, como podemos ver, de cumplir su voluntad. Dice el versículo 3 de nuestro capítulo que los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y miren, si vemos en este capítulo, como hemos leído, nos damos cuenta de que justo después de la lectura que Esdras hizo, como hemos leído en el versículo 1 del capítulo 8, hubo, diríamos, un avivamiento espiritual como respuesta a esa lectura. Vemos cómo después de leer, tanto Esdras como los sacerdotes, algunos de los sacerdotes, fueron y cuidadosamente explicaron, dice la palabra, el significado al pueblo que estaba presente, como hemos leído en el versículo 8. Y así también, al día siguiente, Esdras, dice el versículo 13, se reunió con algunos de los jefes de las familias, los sacerdotes y levitas, para entender, dice, las palabras de la ley. Y así vemos entonces, hermanos y amigos, que fruto de la atención a la palabra de Dios y el especial énfasis que se puso por parte de Esdras y del resto de los sacerdotes, de explicar esa palabra al pueblo para que éste pudiera comprenderla correctamente, entonces vemos cómo aquel pueblo empezó a cumplir cuidadosamente y obedientemente toda la palabra de Dios. Y así, por ejemplo, vemos cómo se nos dice en el capítulo 10, los versículos 34 y 36, que, por ejemplo, el sistema sacrificial fue llevado a cabo con una atención cuidadosa para cumplirlo, dice estos versículos, como estaba escrito en la ley. Y miren, incluso fue tan profunda la preocupación de aquel pueblo por vivir según la voluntad revelada de Dios, que dieron o hicieron, en este caso, protesta y juraron, dice el versículo 29 del capítulo 10, que andarían en la ley de Dios. En pocas palabras, Esdras, los profetas y todo aquel pueblo honraron a Dios, honrando su palabra. Y miren, hermanos, así, de esa manera, igualmente, cada uno de nosotros deberíamos de honrar a Dios honrando su palabra. La Biblia debería de ocupar en nuestras vidas un lugar realmente único y especial, donde el contenido, la verdad de Dios, sea nuestra verdad, y a la que nosotros prestemos una cuidadosa atención, ya sea que, como el pueblo de Israel, la escuchemos, o quizás como Esdras o el resto de los sacerdotes, la tengamos que compartir. Miren, honremos, hermanos, honremos la palabra y estaremos honrando a nuestro Dios. La segunda característica, como decíamos que queremos ver hoy, es el estudiar la palabra. Y usando el mismo ejemplo de Esdras, al que hemos ya nombrado, ¿verdad?, podemos ver cómo Esdras, fue un hombre que entendió que tenía que estudiar la palabra de Dios para obedecerla y antes incluso de poder hablar de ellas. Y así en el libro de Esdras, en el capítulo 7, en el versículo 10, nos dice la palabra, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor
y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Hermanos, Esdras comprendió que debía de estudiar la palabra. Él sabía que para poder obedecerla y para poder enseñarla, primero él tenía que aprender lo que la ley del Señor estaba diciendo. Y evidentemente, como decimos, la aprendió, la obedeció y entonces la enseñó a Israel. Y hermanos, este es un principio que también nosotros debemos de cumplir. Todos los creyentes deberíamos de cumplir este mismo principio que vemos en el ejemplo de Esdras. Tanto aquellos que hemos sido llamados por el Señor, por ejemplo, para predicar la palabra, como el resto de la congregación de la iglesia. Todos deberíamos de seguir este principio de estudiar la palabra del Señor para poder obedecerla correctamente y también para poder hablar de ella. Miren, todo cristiano debe de poner en su corazón este deseo, ¿verdad? Para poder estudiar la palabra y querer alcanzar un mayor discernimiento de esta verdad y un aprovisionamiento de este conocimiento de la palabra. Porque, entre otras cosas, esto nos va a permitir, por ejemplo, conocer de una manera más íntima a nuestro Dios. Y por lo tanto, vamos a poder tener una mejor y mayor relación con Él. Conoceremos mejor y más toda su voluntad, de tal manera que entonces podremos adorarle, servirle y darle la gloria, como solamente a Él le corresponde recibir. También al hacerlo, vamos a fortalecer nuestras vidas y vamos a prepararnos, ya sea que tengamos que afrontar con fe las pruebas que han de venir a nuestra vida y a las que tendremos que ser sometidos, como también para poder ser hombres y mujeres preparados para defendernos y reaccionar de manera correcta ante la tentación y el pecado. También sabemos que al estudiar la palabra vamos a recibir el correcto discernimiento que nos va a ayudar, por ejemplo, entre las falsas doctrinas y falsas enseñanzas y aquellas que realmente proceden, son buenas enseñanzas, es la buena doctrina de Dios. Vamos a tener discernimiento para saber anteponer la verdad a la mentira. Y miren, esto, por ejemplo, es algo que estamos viendo a nuestro alrededor. Es más común, ¿verdad?, encontrar cómo se levantan ideas, filosofías, pensamientos, e incluso dentro de iglesias, lo digo entre comillas, pues hay enseñanzas que evidentemente no son enseñanzas bíblicas. Y si nosotros tenemos un conocimiento, porque hemos estudiado la palabra de Dios, evidentemente sabremos discernir lo que proviene de Dios de lo que no proviene de Él. Así que nosotros tenemos que estar preparados y tenemos que llevar a cabo un buen estudio de la palabra para poder estar capacitados. Miren, el apóstol Pablo exhortaba al joven Timoteo a nutrirse con las palabras de la fe y de la buena doctrina, como leemos en 1 Timoteo 4:6, a que se ocupara en la lectura, la exhortación y la enseñanza, vemos en el capítulo 4, versículo 13, a que se cuidara de la doctrina, como leemos en el capítulo 4, versículo 16, y a que persistiera en aquello que él había aprendido desde la niñez, como así leemos en 2 Timoteo 3:14. Miren, hermanos, amigos, nosotros también debemos de crecer en este mismo conocimiento de toda la palabra de Dios, estudiándola cada día, cada día. Y es por ello que debemos de orar a Dios y tenemos que aprovechar las oportunidades que también Dios nos da para poder hacerlo. Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros tenemos que dar al Señor muchas gracias porque en su misericordia Él, por ejemplo, ha escuchado una oración que insistentemente hemos tenido en la iglesia. Y Él ha escuchado y ha atendido nuestras oraciones para que podamos tener la oportunidad de contar con enseñanza. Y una enseñanza impartida por hombres temerosos de Dios que han sido capacitados por Él y así recibir esa enseñanza nosotros. Tenemos que dar gracias a Dios porque el Señor está levantando hombres capacitados y preparados en la iglesia para poder traernos la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra.
Y especialmente damos gracias a Dios, por ejemplo, de que en su voluntad también ha escuchado nuestras oraciones para que podamos tener en septiembre, por ejemplo, este curso que vamos a iniciar sobre Biblia y teología y en el que todos aquellos hermanos, ¿verdad?, bautizados y comprometidos con la iglesia, pues pueden participar. Y vamos a contar con la ayuda de hermanos preparados, capacitados, hombres que han deseado en sus vidas pues entregarse por completo a estudiar la palabra de Dios y ahora pues comparten ese conocimiento con nosotros. Estos hermanos, por ejemplo, que vienen del seminario de Berea, ¿verdad?, que están preparados y capacitados por el Señor. Y esto tiene que ser un motivo de gozo, ¿verdad?, para nosotros, pero también es una oportunidad que no podemos desaprovechar para estudiar la palabra, aprovechar para leer y estudiar y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Queridos hermanos y amigos, honremos, honremos a Dios y estudiemos su palabra, porque si honramos la palabra y estudiamos de ella, estaremos honrando y glorificando a nuestro Dios, y nuestras vidas crecerán cimentadas en la roca de su verdad salvadora. Terminamos por aquí en este día, deseando que sea así para cada uno de ustedes. Que el Señor los guarde a todos en lo que queda de semana y que, si es su voluntad, volvamos a encontrarnos a través de este medio el próximo jueves. Que el Señor los bendiga y que el Señor los guarde. Amén.